La organización Foro Penal Venezolano denunció el incremento de la persecución a los militares. En las últimas semanas, al menos 30 efectivos han sido detenidos, ascendiendo a 82 los militares tras las rejas. La ONG reportó además desapariciones forzadas y persecución contra familiares de efectivos militares que han manifestado su descontento contra el régimen. Este es un informe de Daniela Zambrano en Caracas. Olivia, buenas tardes. Denunció el Foro Penal Venezolano que ese alzamiento que tuvo lugar en Cotiza, en el oeste de Caracas, una zona popular, el pasado 21 de enero, recordemos, de un grupo de guardias nacionales que se sublevaban contra Nicolás Maduro, trajo duras consecuencias a la familia militar, que no solo están siendo perseguidos militares, sino también sus seres queridos. El llamado es a que cese la persecución, que cese esta represión, sobre todo en las zonas populares, y también denunciaron y les preocupa las desapariciones forzadas. ¿Qué se entiende por desapariciones forzadas? Personas que son detenidas pero que se desconoce su paradero, incluso por 2 días o por más de una semana. A la fecha, el Foro Penal Venezolano registra todavía 4 personas desaparecidas que sus familiares denunciaron que fueron detenidas pero no saben dónde se encuentran. Uno de los casos más significativos ha sido el del sargento de la Guardia Nacional Bolivariana, Harry Solano, quien logró evadirse tras participar en el alzamiento contra Nicolás Maduro el pasado 21 de enero en el destacamento de la Guardia en Cotiza. Según la ONG, la arremetida ha sido contra sus familiares. 5 miembros de su familia, civiles, y 2 miembros de su familia, militares, fueron virtualmente secuestrados y fueron amenazados para que de alguna manera revelaran el paradero que además no conocían del sargento Harry Solano. Una práctica que aseguran no es nueva bajo el régimen de Nicolás Maduro, pero que en las últimas semanas se ha incrementado. Que un militar secuestre a la familia de un compañero de armas para intimidarlo, para forzarlo a aparecer o para hacerlo comparecer ante una justicia que hoy por hoy no existe, no solamente es un crimen, es un acto de cobardía. Según el Foro Penal Venezolano, a la fecha ya son 82 los militares entre activos y retirados tras las rejas, cerca de 30 arrestados en las últimas semanas. Esa línea que se mantuvo durante todo el año 2018, que fue la de represión del mundo militar, de intimidación del mundo militar, no ha cesado. Las desapariciones forzadas también son motivo de preocupación de la ONG Defensora de Derechos Humanos. De ese número de 11 desapariciones forzadas, 4 se mantienen desaparecidos. A la fecha contabilizan 966 presos políticos, el número más alto en los últimos 18 años. Familiares de los detenidos exigieron una vez más su libertad. Mi hermano, al igual que 16 muchachos, se encuentran allí detenidos de manera injusta, por salir a la calle a defender la Venezuela que todos queremos. Les preocupa además el estado de salud de los detenidos. Está bajo una severa depresión, normal para una persona inocente que va a cumplir 9 meses en la cárcel de Ramo Verde. Las detenciones a militares se producen en momentos en los que Nicolás Maduro depende de la cúpula militar para mantenerse en el poder, tras el desconocimiento de gran parte de la comunidad internacional como jefe de Estado y el respaldo a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. La ONG hizo un llamado a los militares y a sus familiares a que continúen denunciando las violaciones a derechos humanos, que además estas van a ser elevadas ante organismos internacionales como la ONU y la Organización de Estados Americanos. Es la información desde Caracas, Daniela Zambrano, para la tarde de NTN 24. Gracias, Daniela, gracias por la información. Saludamos a Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal Venezolano. Alfredo, bienvenido, como siempre, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Dania, y a todo público de Latinoamérica pendiente de Venezuela. Alfredo, escuchábamos la nota de Daniela, vemos este informe, que el balance lo que nos muestra es cómo se ha elevado el número de militares detenidos. Bueno, al día de hoy en la lista de presos políticos hay 82 militares activos que son presos políticos. Hay que notar que el número actual de presos políticos es 966, según la lista que estamos refiriéndonos el día de hoy. Ahora bien, de este número hay que tomar en cuenta que estos 82 militares activos básicamente han sido detenidos desde el año 2018 hasta ahora, e incluimos
al día de hoy, 24 que fueron detenidos por un acto de, digamos, de oposición al gobierno, al régimen en el 21 de enero. Y se encuentran, por cierto, varios militares retirados que no contabilizamos en esta lista. Por ejemplo, en esta última semana se tuvieron 3 militares retirados y 2 militares activos. Y otro punto importante que no podemos dejar de referirnos es a la detención y desaparición ya sistemática de familiares de aquellos militares activos o retirados que buscan y que no encuentran y que de alguna manera los buscan por estar supuestamente involucrados en actos conspirativos. Recientemente hubo, por ejemplo, la desaparición, ya aparecieron por las denuncias que estuvimos realizando, de 5 tanto miembros de familia como amigos de un sargento que andan buscando. Entre estas personas que desaparecieron, incluso denunciaron torturas, está una muchacha de 19 años de edad, una señora de 73 años de edad, la madre de este sargento de 63 años de edad, y otros 2, digamos, amigos de este sargento que también fueron objeto de desaparición forzosa. Alfredo, ¿de qué tipo de torturas estamos hablando? Lamentablemente las torturas que se han venido denunciando y que inclusive se han hecho referencia en tribunales y también en denuncias ante instancias nacionales e internacionales, es el uso de bolsas plásticas, y así lo refieren, repito, y nuestros llamados a la investigación concreta para verificar cada una de esas situaciones, el uso de bolsas plásticas para asfixiar a las personas, las golpizas, lamentablemente ya es algo regular, y que incluso las víctimas, los detenidos, ni siquiera las cuentan como tortura muchas veces porque lo ven como casi que regular. El uso de descargas eléctricas es algo que hemos ya visto en varias ocasiones. Y bueno, y humillación y maltrato de diferente tipo, incluyendo pues el aislamiento de estas personas, la incomunicación en cuartos oscuros, que así nos denuncian. Pero eso ha ocurrido, y hemos hecho la denuncia en reportes que ya han aparecido, inclusive que hemos enviado en diferentes instancias, ya ha ocurrido, repito, de manera sistemática. Alfredo, hubo alarma en las últimas semanas por la detención de menores de edad. Entiendo que muchos de ellos ya fueron liberados. A la fecha, ¿cuántos menores y en qué condiciones se encuentran? Sí, importante, porque en total, solo desde el 21 de enero hasta el 31 de enero contamos al final 137 adolescentes. Menores de edad, quiere decir menores de 18 años de edad, donde habían personas de 14 años, de 16 años, incluso niñas menores de edad. En virtud y por eso es tan importante la denuncia internacional, y agradecemos esta oportunidad y esta ventana que a los defensores de derechos humanos nos dan los canales internacionales, y las redes sociales también, porque esa presión de la población en redes sociales y de los canales internacionales hizo que se liberaran la gran mayoría de todos estos menores de edad. Inclusive se hicieron actos casi que públicos donde se expresó que se estaban excarcelando a estas personas. Hablo de excarcelar entre comillas, porque no están libres estos menores de edad, inclusive están sometidos todavía a procesos y presentaciones ante tribunales con la amenaza de que si protestan nuevamente pueden ser encarcelados otra vez. Quedan en este momento todavía 10 menores de edad privados de libertad que estamos pues exigiendo su liberación, pero en total sí quedan 10. Es importante notar que, claro, los menores de edad son menores de 18 años, pero entre 16, 17 y 18 años no hay mucha diferencia. Y en este momento se encuentran también muchachos en bastante cantidad de 18 a 22 años de edad. Hablaba, por cierto, hace poco en el estado de Aragua, en la cárcel de Alayón, con un muchacho de 18 años de edad que estudia en la Universidad Central del estado de Aragua, estudia ingeniería, por cierto, y ahí está con otros 2 de la Universidad Central de 18 y 19 años de edad. Hay deportistas, hay muchachas también estudiantes, y así tenemos todavía que quedan estos 47 estudiantes privados de libertad, de 95 que hubo la semana pasada, de un total, que este número es importante también, de 700 personas que al final contabilizamos
que quedaron, que todavía se mantienen privadas de libertad por las protestas donde quedaron detenidas 988 personas entre el 21 y el 31 de enero. Alfredo, ¿qué pasó en la última manifestación? La del día sábado. Entiendo que no se produjeron detenciones. Sí. En total, al día siguiente de la manifestación, contabilizamos 3 detenciones ese día, una en el estado Portuguesa, otra en el estado Apure y otra en el estado Miranda, en Los Teques. Ciertamente es excepcional, o lamentablemente es excepcional lamentablemente que sea excepcional, pues que digamos que sea excepcional que hayan detenido pocas personas, pero comparado con otras manifestaciones, sí, fue un día que nos sorprendió que no hubo tantas detenciones. Es decir, incluso pues nosotros como Foro Penal el domingo estuvimos bastante, por primera vez, calmados luego de una manifestación porque no hubo tantas detenciones, solo 3. Efectivamente, consideramos que eso ocurre por la detención masiva que ya existía de la semana anterior y las denuncias que se llevaron a cabo. Les decía que se mantienen privados de libertad en este momento, a esta hora, 700 personas de esas que detuvieron, de las 988 que detuvieron en esa semana. Lo que quiere decir que ya es bastante el número que están en las cárceles, que incluso no tienen en muchos casos donde meterlas. Entonces, esa denuncia más la capacidad de detención de personas probablemente trajo como consecuencia que no hubiese una represión particular el 2 de febrero, este sábado 2 de febrero. Y para finalizar, Alfredo, sé que constantemente están en conversaciones con la ONU, con la OEA, y que hay preocupación de estos organismos ante la violación de derechos humanos. ¿Hay intención de enviar una comisión? ¿Cómo avanza este proceso? La intención de enviar comisión a Venezuela siempre la ha habido. El tema es que estos organismos internacionales, llámese la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, etcétera, no pueden entrar a Venezuela si el gobierno no le permite la entrada. En cuanto a la alta comisionada de Derechos Humanos, se ha hablado en varias ocasiones de que supuestamente el gobierno la invitó. Sí, la invitó, pero todavía no le ha dado la entrada formal, todavía no le han dado, y eso es importante notarlo. Una invitación fue una carta, usted puede venir cuando quiera, pero no le ha dado la invitación formal donde le garantice su entrada, su seguridad, etcétera. Ahora bien, esa intención hay, pero también esa intención, desde el punto, seriamente, si va a haber una visita, va a tener ciertas condiciones, entre ellas que no es una visita digamos, a las autoridades que tienen a las personas recluidas, es una visita a las personas recluidas, a las víctimas, a las ONG, y esas condiciones se les tienen que garantizar. Por ejemplo, si la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien el gobierno la invitó digamos, inicialmente, pero que no le ha dado, digamos, la invitación oficial como para que ella venga, esa visita implica que ella tiene que ver, por ejemplo, y hablar con los presos políticos, con los militares detenidos, con los familiares que han sido desaparecidos, con las personas torturadas, con las ONGs que llevamos estas causas. Entonces supongo que esa visita, incluso si se autoriza y se efectúa, al menos desde el punto de vista del gobierno que le dan la entrada, tiene que ser bajo ciertas condiciones. Pero nosotros como Foro Penal hemos hecho denuncias a todas las instancias, hay preocupación por lo que ocurre, ya ha habido declaraciones recientemente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estamos esperando decisiones de la Organización de Naciones Unidas y seguimos haciendo las denuncias respectivas, incluso por las desapariciones forzosas que han existido. Alfredo Romero, director del Foro Penal. Gracias, Alfredo, por estar con nosotros, como siempre. Muchas gracias a ustedes y siempre la orden. Y ya que hablamos de presos y ya que hablamos de torturados, quiero darle la bienvenida a nuestro estudio a Wilmer Azuaje, exdiputado del Consejo Legislativo de Barinas, exdiputado de la Asamblea Nacional, quien estuvo detenido por más de un año y 4 meses exactamente luego de las protestas de 2017. Vimos su caso, alguna vez hicimos el seriado de los presos del régimen, llegamos a conversar con su esposa, con su mamá, en esas oportunidades. Bienvenido, gracias por estar aquí. Bueno, sí, gracias a ustedes, gracias a esta televisora, al pueblo de Colombia, porque nos han acogido, bueno, en los momentos más difíciles,
cuando uno a veces se siente solo, al cruzar uno ese puente Simón Bolívar con aquel nudo en la garganta, a uno lo reciben con mucho amor y es donde se enciende la llama de la esperanza nuevamente. Wilmer, vamos a ubicarnos. Vamos a empezar por el ahora. ¿Por qué sales de Venezuela en este momento? ¿Por qué cruzas el puente Simón Bolívar hacia Colombia? Bueno, después de mi salida en libertad, el tribunal... ¿Cuándo saliste en libertad? El 2 de julio, perdón. De 2018. 18. Ahí ellos colocaron unas medidas cautelares en función de tenerlo a uno amarrado. Claro, sí. Y en las medidas cautelares, porque no tengo una decisión definitivamente firme, yo puedo hacer proselitismo político, porque nada me lo impide. Ahorita cuando se dieron los 4 cabildos en el estado de Barinas y los actos contundentes, bueno, el gobierno desesperado, porque la gente está marchando con fuerza, tiene que buscar someter a varios en distintos estados para crear miedo y zozobra y la gente no salga. En función de eso, bueno, objetivo político militar, Wilmer Azuaje, dicen que violenté, según ellos, cuando no hay Estado de Derecho en Venezuela, que he violentado la medida cautelar y dictan nuevamente orden de aprehensión. Yo que he estado preso no una sola vez, y el mundo lo sabe, ni 2, hasta 3 oportunidades he estado con este gobierno. Recuerdo 2010, soy el primer diputado de la historia del mundo que en 2 veces le allanan la inmunidad. En el 2010 sucedió, cuando me allanaron la inmunidad, la Asamblea Nacional. 2014 me secuestran por 5 días, me dan la libertad. Y 2017 que duró 1 año y 4 meses. Y ahorita iba a suceder nuevamente, no lo podía permitir, volver a los calabozos, a los sótanos del SEBIN, donde a uno lo torturan, lo maltratan. No podía permitir eso. De verdad que, bueno, decidí conjuntamente con mi asistente Giovanni González, que también me ha acompañado en distintas luchas, pasar el puente Simón Bolívar y ver y respirar la libertad, que aquí en Colombia se respira la libertad. ¿Qué no le perdonan a Wilmer Azuaje, que siempre está, digamos, como centro de este acoso por parte de ellos lo que no me perdonan, primero que todo, es haber denunciado todos los actos de corrupción y vandalismo de la familia presidencial cuando en el año 2004, 2005 y 2007, por cierto, denuncié en Contraloría de la Asamblea Nacional, en la Fiscalía, el enriquecimiento ilícito de los hermanos del fallecido presidente, Hugo Chávez Frías. En función de eso es donde ellos empezaron la persecución. 2009 a mi hermano lo asesinan en una estación de bomba, y ahí empezó toda aquella campaña contra mi persona. Y bueno, y nosotros no nos hemos rendido, tenemos la fe y la firme convicción y creyendo sobre todo en Dios, que seguimos avanzando y que esto le quedan horas le quedan a Nicolás Maduro Moro. En función de eso es donde ellos nos perdonan y que seguimos trabajando. Ellos creyeron que colocándome algunas medidas cautelares cuando fueron violentados todos mis derechos. Yo no fui presentado, yo te agradezco a ti y a Colombia que denunciaron. Ese de Barinas, recordemos que Barinas es la tierra del presidente Chávez y de toda su familia. Su actividad política se centraba justamente en Barinas. Así y es. de allí viene, de lo que acaba de decir, todo este acoso del que fue objeto. ¿Qué le quedó a Wilmer Azuaje de ese 1 año y 4 meses que pasó privado de libertad? Es decir, escuchábamos a Alfredo Romero hace unos minutos hablar de torturas, de descargas eléctricas, de bolsas plásticas, de palizas, de oscuridad, de cuartos de aislamiento. ¿Qué sufrió Wilmer Mira, Azuaje? primero que todo hay que colocarle el punto en la I. Yo fui secuestrado. Una persona cuando es detenida, como lo establece la Constitución y las leyes, tiene 48 horas para ser presentado ante un tribunal. Yo gozaba también de inmunidad parlamentaria. Es un procedimiento bastante complejo y bastante largo. Nada de eso respetaron y ellos me secuestran durante 77 días, donde el Tribunal Supremo de Justicia se lava las manos y dice, no, él es diputado, es parlamentario, hay que respetarle la inmunidad. Después de 77 días y la ley establece 48 horas, tácitamente. En función de eso, y eso fue gracias al apoyo de todos los medios de comunicación, al apoyo de todos los gobiernos,
salen esos videos y esa foto donde me tenían a mí en cadena y a mi asistente lo tenían colgado con las esposas cuando salen esos primeros videos. Cuando salen esos videos donde me colocan después las cadenas, porque ¿dónde nos tenían? Donde aparece la primera gráfica, donde orinábamos en potecitos de Coca-Cola, donde hacíamos nuestras necesidades en periódico, y después uno la agarraba en una bolsa, lo metía y la trampaba. Después, posteriormente a eso, cuando nos torturaban, mira estas cicatrices que me quedaron para toda la vida, no sé si la agarran los... Aquella la agarra cámara va. Mira, cuando nos encerraban en ese cuarto oscuro, y recuerdo yo que esa vez no le funcionó lo que le coloca a uno la electricidad. Entonces me agarran y en el forcejeo me corto. O sea, hay una lámina ahí y me corto. Cuando dice, mira, se cortó, a ellos dijo, déjelo que se muera. Al igual que la primera vez, mira, la primera vez que a mí me agarran, me colocan una capucha siendo diputado. A mí nunca eso se me va a olvidar tampoco. Y yo le digo, yo sufro de asma. Déjelo que se muera, decía el otro funcionario. Y me colocan un periódico en los ojos, periódico, con tape, que nunca se me va a olvidar ese tape grueso que le colocaban a la cara y suena duro. Y me lo colocaban por toda la cara y ahí me golpeaban. Y por cierto, había un funcionario del SEBIN que hay que también decir la verdad, decía, no lo golpeen más, ya lo tenemos acá. O sea, ¿hasta cuándo lo golpean? Le decían, cállate, y lo mandaron a sacar, inclusive. Ahí me colocan después un pulpo. Un pulpo es una cadena acá, con el cinturón y otra cadenita que llega a los pies y tapado, y uno no podía ni caminar. Y están los videos inclusive cuando me suben en el avión a las 2:30 de la madrugada, que se veía de lejos cuando me caigo y me dicen, ¿por qué te caíste? Porque cargaba el pulpo. O sea, ellos no tienen piedad con las personas, maltratarlo a uno, colocarlo en cadena. O sea, cuando salen los primeros videos, me colocan la cadena y dice, bueno, vas a quedar así. Me estuvieron casi 2 horas y media. Según ellos, eso es el castigo. Ahí, esa misma gráfica, 2 horas y media me tuvieron y me negaron ese día. ¿Cómo sacas esas fotos? ¿Quién toma esas fotos? El gobierno debe estar clarito que dentro de las Fuerzas Armadas y dentro del SEBIN, el 90% no está con ellos. Y hay funcionarios del SEBIN que veían cómo nos torturaban, nos maltrataban, no solamente físicamente, sino psicológicamente. Claro. Yo vine a ver el sol el día 80, que nunca se me va a poder olvidar. Me dicen, sáquelo al sol, porque había la presión ya internacional de los videos y todo, que no me sacaban ni siquiera a ver la luz del sol, ni la claridad, nada. Y cuando yo salgo, a mí nunca se me olvida eso. Me sacan por un pasillo y veo las montañas, vi una matica, una florcita, unos árboles, y se me aguaron los ojos. Solo se me aguaron. Y me dice el funcionario que me acompañaba, tenías que taparte y abrir poco a poco tus ojos. En ese momento no duró yo ni 3 minutos y me devuelvo y digo, no, métame. O sea, la claridad fue muy fuerte para mi persona. O sea, y me guardé, que fue la única vez que me sacaron. Posteriormente, bueno, de una presión interna que hicimos dentro del SEBIN con los polichacados, que gracias a Dios 2 de ellos se lograron fugar ahorita del penal 26 de julio. Hicimos una presión y es donde logran sacarme del SEBIN y me llevan peor para un penal, el penal 26 de julio, San Juan de los Morros, San Juan supuestamente de régimen. Mira, ahí me achicharraron también igualito. Ahí sí es verdad que no veía nada y en las noches el calor terrible. Yo recuerdo que colocaba... ¿Qué piensa un hombre en esas noches infinitas que no terminan, cuando lean los días en que te amarraban a esas cadenas? ¿Cómo se llevan esas horas? Mira, yo nunca perdí la fe en Dios. Orar bastante, alimentar mi espíritu, pactar con Dios. Al yo pactar con Dios y ver el trabajo que ustedes hacían, yo decía, bueno, de aquí salimos. Y le decía a mi asistente, tranquilo que de aquí vamos a salir. Cuando una vez lo colgaron, yo salgo y, no, que porque no se paró firme. Obligan a los privados de libertad para ser firme, que cómo está la moral alta, muy alta. Yo no soy militar. Yo no soy militar, me disculpa, pero es que me acordé.
Me acordé. ¿Cómo vas? Me acordé de lo que vivimos. Claro, pero... Y tenía tiempo sin redactar eso, o sea, el sufrimiento de uno. Y sin embargo, mira, cuando uno alimenta el espíritu con Dios, se fortalecía. Pero cuando entró mi madre por primera vez al penal, a verme, la humillaron. Muy humillada. La veo y le digo, ¿qué pasó, mamá? ¿Para qué viniste para acá? Me abraza y llora y dice, no te preocupes, me desnudaron, la agacharon, la vejaron. Y yo le digo a los funcionarios, mira, métete conmigo, humílleme, maltráteme, que yo aguanto. El físico aguanta, el espíritu está fuerte. Y ahí fue donde mi mamá denunció que le habían hecho lo que le habían hecho. Y después mi esposa, yo le dije, mira, sal a recorrer, denuncia las torturas, lo que vivimos todos los presos. No es solamente Wilmer Azuaje. O sea, en este momento hay muchas personas que están siendo vejadas, golpeadas, maltratadas, torturadas. Hay muchos militares que de repente no tienen una voz allá adentro o afuera que los denuncie y que digan lo que ellos están viviendo. Habían militares en peores condiciones que la mía, en peores. Una vez que me hicieron una requisia, bueno, en el penal, porque en el SEBIN hicieron varias, me iban a pasar para el famoso tigrito. La gente tiene que conocer qué es el tigrito, pero el tigrito del penal, ni siquiera del helicoide o del SEBIN. Se le llama tigrito por el olor, por como uno tiene que dormir, agarrar un tobito y echarse agua en las noches agachadito. Y tenía un cartón donde para refrescarme, y uno, bueno, aguantemos, fortaleza. Y bueno, gracias a Dios yo sí decía que todos los que estamos allá tenemos un numerito y salimos. Y Dios permitió salir en vida y seguir la lucha. Mira, la vamos a seguir sin descanso. Me sacaron de Venezuela, estoy exiliado, pero aquí la seguimos desde Colombia y desde cualquier parte del mundo. Yo lo que le digo a ellos es que ellos no tienen temor de Dios. Y cuando una persona no tiene temor de Dios, no conoce a Dios, atenta así contra los seres humanos. La verdad que esto va a cambiar y ¿Tienes fe, Wilmer? mucha, vale. ¿Tienes fe de que realmente Venezuela está en un momento particular y que esta vez se va a lograr el fin de la libertad y el retorno a la democracia? Claro, vale, claro que sí. Yo creo que, no es que yo creo, yo veo las cosas y lo aprendí. Mira, algo que aprendí en la cárcel fue acercarme a Dios. Lo aprendí de verdad y tener más contacto con Él. Y lo que uno ha vivido es un propósito de Él. Y Venezuela ya pasamos esa etapa. Yo ya la veo una etapa superada. ¿Qué le diría yo a Maduro? Evita un derramamiento de sangre. Tienes la oportunidad. Sal por la puerta trasera. Y yo sí le digo, mira, no tengo odio en mi corazón. No tengo odio con todo lo que me hicieron. Con todas las torturas. Ahorita el 23 hubo una marcha y mi hermano... ¿Ni resentimiento? No, ¿Ni odio hubo una contra marcha. nadie? No, vale, no lo tengo. Dios es grande, Dios se encargará. Va a haber justicia. La justicia no la puedo tomar yo ni estar pendiente porque no vamos a crecer. Y para nosotros avanzar por el desarrollo de Venezuela necesitamos también de aquellos chavistas honestos de barrio. Ellos, lo que hay que hablarle y construir lo que nosotros queremos, ¿vale? O sea, nosotros debemos cambiar también la nueva forma, la nueva cultura de hacer política y lo vamos a lograr. Un proceso que pasamos fuerte, pero de aprendizaje. Inclusive cuando apenas salgo de la cárcel, me voy con mi madre para el SEBIN, Barinas. Y si ellos están escuchando, ellos saben que no les estoy mintiendo. Se me quedan mirando casa acá y le dije, no, yo le dije que yo salía. Le di la mano a cada uno, le dije, no los perdono porque no soy Dios, pero no tengo ni rencor ni resentimiento chiquitico en contra de algunos de ustedes. Lo que sí le agradezco es que este es otro Wilmer. No fue fácil. No es fácil vivir todo lo que vivimos y las cosas que yo puedo observar. Eso es un submundo. Pero para uno avanzar en la vida y no vivir frustrado, debe perdonar. No es fácil. Dios se va a encargar, Dios va a hacer justicia. Ellos lo saben. Mira, mi esposa ahorita está, Kelly, que la conoce, está embarazada. Ella está allá en Venezuela. No es fácil. Yo me tuve que traer mis 2 hijos mayores para acá, para Colombia. Hace 3 días, antes de ellos arrancar, los iban a llegar a torturar. Llegó el CICPC que los iba a buscar. Yo les dije, no, vénganse. Claro. Porque ellos van a seguir atentando contra la familia.
Bueno, lamentablemente es una etapa difícil y lamentablemente el tiempo lo tengo que cumplir, Wilmer. Sí. Gracias por estar aquí, gracias a por ti. compartir con nosotros parte de esa vivencia. No es fácil vivirlo, no es fácil recordarlo, no es fácil escucharlo. No es fácil. No es fácil para nadie, ni para la persona que se sienta conmigo, ni tampoco para mí en momentos determinados tener que oír estas cosas. Pero me Sí. alegra mucho verte aquí. Muy difícil, gracias. Me alegra mucho después de haber tratado tu caso tantas veces, saberte en libertad, saberte fuerte y saberte luchando constantemente por la libertad de Venezuela. Y vamos a seguir, vamos hacia el puente Simón Bolívar, porque la ayuda humanitaria tiene que llegar a los más desposeídos, a los más necesitados. Y tiene que pasar. Aquella gente va a pasar, tiene que pasar. Ellos no pueden tapar eso. Tiene que pasar y tiene que ser dirigida a donde debe ser. Ojalá, ojalá y así sea. Así Gracias a Wilmer Azuaje.